Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. A pesar del clamor de la costa Caribe, de los llamados de atención que han hecho expertos en la materia a la necesidad urgente, apremiante de que se reduzca el costo de la energía en la costa Caribe, la mala noticia es que se prevé una nueva alza en el valor de la factura. ¿Por qué? Esa es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a Radio Guatapurí. ¿Y por qué se prevé que pueda subir nuevamente la factura de energía en todo el país y, por supuesto, en la costa Caribe? Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Andrés, esta vez el dolor de cabeza nos los producen dos resoluciones, una que emite el Ministerio de Minas y otra que emite la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ambas, en teoría, se expiden con la intención de generar un efecto que matice el incremento de los precios de energía y resulta que están generando el efecto contrario. Y la primera es la resolución 40-116 del Ministerio de Minas, que entre otras razones estrictamente muy técnicas, básicamente lo que hace es obligar a las termoeléctricas a hacer despachos forzados de energía. Con eso, intencionalmente el ministerio busca intervenir los precios de energía en bolsa, al punto que en los primeros días que ocurrió toda esta temporada de lluvias y que logró que los embalses de alguna forma se comenzaran a recuperar, el precio de energía en bolsa disminuyera más o menos de 1,000 pesos kilovatio a 239 pesos. Sin embargo, este efecto duró, Andrés, apenas 2 días, porque lo que se intenta ahorrar como consecuencia de la medida aplicada por el Ministerio de Minas, resulta que afecta a otro componente del precio, que es el componente de restricciones. Entonces, ese componente de restricciones, que antes estaba en 8 pesos, ahora subió a 256 y el esfuerzo que se hizo finalmente ya no se ve, porque al final de cuentas quien va a pagar ese incremento somos nosotros los consumidores finales. Entonces, creo que el esfuerzo no salió, uno ya no sabe si es porque definitivamente no se logró percibir o pronosticar por desconocimiento o porque no sabían por dónde podría llegar a generar este efecto. Lo cierto es que eso va a repercutir precisamente en el valor de las facturas que vamos a recibir próximamente. Y la otra resolución es de la que hemos hablado mucho en este espacio y es que precisamente la Comisión de Regulación de Energía y Gas establece un sistema de ahorro en donde pues incentiva efectivamente a quienes comiencen a consumir más energía teniendo en cuenta los consumos hasta el 15 de marzo, pero quienes consuman más, por supuesto, van a tener serios incrementos y ahí es donde está como que por lo menos la voz que desde la costa le está pidiendo al gobierno que considere la decisión, precisamente porque aquí no podemos calcular que el consumo disminuya precisamente por las olas de calores que estamos padeciendo. Y en eventos como el de la ciudad que comienzan hoy, pues evidentemente eso hace que la demanda se dispare y por lo cual las facturas nuestras van a generar mucho más consumo. El cálculo ya, Andrés, está en que si nosotros nos pasamos del consumo que normalmente se esperaría que nos pasemos el consumo en estos meses que vienen, fácilmente los sobrecostos en las facturas pueden estar entre el 150 al 200% de más. Y eso, pues, por supuesto, creo que no hay bolsillo que aguante, Andrés. Entonces, creo que las soluciones que se plantearon no solo no han servido, sino que incluso pueden llegar a empeorar la situación. Y uno, pues, sencillamente aquí no toca sino decir y seguir sumándose a las voces que desde la región le piden al gobierno que tome decisiones un poco más eficientes, precisamente, respecto de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía, Andrés. José Antonio, el tema de digamos, de esa
permítame la expresión, multa o sanción a aquellos que consuman más, que lo habíamos previsto cuando analizamos la medida del 30%, refleja también ese bogocentrismo, es decir, buscar una solución que, como dicen los gringos, one size fits all, o sea, que una solución que sirva para todos cuando no tiene en cuenta las particularidades bioclimáticas de la costa Caribe. Es decir, aquí ahorrar energía es muy difícil por la inclemencia del clima. Entonces terminamos saliendo perjudicados en la costa Caribe porque cuando nos pasamos del techo del consumo, nos aplican la tarifa con un aumento del 30%, un recargo del 30%. ¿Cree usted que puede, digamos, estar fallando los organismos como la CREP y el Ministerio de Minas en tener en cuenta esa realidad particular de la costa Caribe? Andrés, mínimamente lo que se deja entrever ahí es que ahí no se está analizando el mapa de consumo del país. Pues evidentemente si se analiza el del centro, la medida puede ser espectacular, buenísima, con resultados muy positivos, pero se desconoce totalmente lo que está pasando aquí en la región Caribe, en donde el consumo no solo aumenta, sino precisamente la demanda en razón del clima inclemente, pues hace que mínimamente se mantenga en márgenes bastante altos. Entonces, desconocer eso es precisamente como que darle la espalda al problema, y ahí es donde uno ni siquiera se explica el por qué a veces la misma voz del presidente, que en estos días señalaba que había que fortalecer las democracias locales para solucionar los problemas desde la región, desde la provincia, pero resulta que este tipo de medidas van incluso en contra de todo eso que se están señalando, voces con donde el mismo presidente está indicando que debiera buscarse soluciones para este tipo de problemáticas desde la región. No está pasando, Andrés. Lo cierto es que cuando veamos la factura es donde vamos a sentir el golpe, y creo que el golpe no es solo el incremento de la tarifa del 30% o el 50% de kilovatio adicional que se consuma, sino que al final de cuentas, Andrés, sobre todo en el escenario en el que estamos, hoy estamos comenzando la festividad nuestra, en donde no solo la demanda, sino que el consumo genera cualquier cantidad de mayores precios, y afrontarlo con la intención de la aplicación de una medida como esta, pues sencillamente lo vamos a ver reflejado en nuestras facturas. Y por eso el cálculo hoy es que el incremento de precios no solo sea el simple 30%, sino que llegue incluso hasta un 200% más en cada factura de energía, Andrés. Creo que eso es lo que realmente hay que rescatar, y la voz que hay que sobre todo levantar para que a ver si finalmente en Bogotá nos escuchen. ¿Puede ser esta la gota que rebose la copa de la paciencia de la costa Caribe, José Antonio? Pues uno esperaría que sí, Andrés, aunque también debo señalar que aquí hacen falta voces que uno ha extrañado, porque normalmente no es desde los medios de comunicación, desde la prensa especializada local, y donde todos estos comités que últimamente han estado muy activos generando precisamente la conciencia en la opinión. Pero creo que nuestra clase dirigente tiene que tomar la posta de una manera mucho más decidida, a efectos de que el gobierno comience a analizar estas implicaciones. Es que insistimos en lo mismo. Tenemos fenómenos, mientras que en el país la informalidad baja, aquí se mantiene siendo la más alta. Mientras que en el país el tema del desempleo se mantiene por lo menos en los márgenes que el gobierno espera, la costa atlántica sigue estando dentro de los primeros lugares. Mientras que la inflación en el resto del país se controla, aquí la tenemos disparada. ¿Y por qué la tenemos disparada? Por dos fenómenos que particularmente nos están golpeando. El primero es este del tema de energía, que es el que más pesa, por supuesto, hoy en la canasta familiar, y el otro es el tema de la gasolina, por todas las implicaciones que también tiene el transporte. Esos dos problemas siguen latentes y parece que empeoran. Y en la medida en que no nos sumemos, no aunemos esfuerzos y no lleguemos a levantar la voz precisamente ante el gobierno nacional, creo que vamos a estar en las mismas, y eso pues es una situación que se deteriora y muestra un proceso de empeoramiento que creo yo que ya es hora precisamente de que otras voces, sobre todo la clase dirigencial, asuma la posta, Andrés.
José Antonio, muchas gracias por su análisis. Ojalá pues que esto no se concrete o que por lo menos el gobierno nacional escuche ese clamor de la costa Caribe, porque ese aumento desproporcionado en el costo de la energía puede hacer que sea la chispa que prenda el estallido social. Esperemos que no sea así. Muchas gracias por su análisis, José Antonio. Que tenga un buen resto de día. Gracias, Andrés. Muy buen día para todos. Son las 8:08. Este es el panorama económico en Radio Guatapurí. Radio Guatapurí, seriedad y seguridad en la información.